Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos al otro lado del charco, nada menos que en California, en Estados Unidos, a dos hermanas que les sorprenderán porque son muy jovencitas y además porque hablamos de la Fraternidad de Pobres de Jesucristo, que también le llaman Fraternidad Misionera al Camino, pero es Pobres de Jesucristo. Y es una congregación, una orden religiosa que aún no ha llegado a España. Y sobre ello vamos a hablar, que nos cuenten de qué se trata y cuál es su espiritualidad y cómo nacen. Les va a sorprender los jóvenes que son hermanas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a ver, hablamos con dos hermanas que se llaman la hermana María Goretti, ¿no? Sí, sí. Que es Hermano, brasileña, sí, y soy la de hermana y la otra hermana que se llama hermana Seráfica, yo soy de Paraguay. y es de Paraguay. Muy bien. Bueno, las dos son muy jovencitas. Cuéntenos, hermanas, por quién empezamos. La mayor, por la hermana María Goretti, que creo que es algún año mayor. Eh, Cuéntenos, hermana, cómo empieza esta orden religiosa nueva del siglo XXI, cómo nace y de dónde es su fundador. No sé si es fundador o fundadora, no sé. Cuéntenos la historia y háblenos de ello, por favor. Sí, bueno, nuestra comunidad nació en Brasil, en esta gran ciudad, San Pablo, y nuestro fundador era un sacerdote de un año, bien joven, tenía 29 años, y siempre tuve el deseo de ser misionero, pero quería ser misionero en África, en India, y entonces se fue a Francia para sus estudios y cuando regresa a Brasil ve las necesidades de las favelas brasileñas, ¿verdad? Estos lugares de gran pobreza, de violencia, de tráfico, drogadicción. Y entonces se pregunta por qué tengo el deseo de ir quizá tan lejos si hay tanta necesidad que está aquí en mi país. Y ahí entonces empieza nuestra comunidad. Inicialmente, nuestro fundador, por ser jóvenes, tenía un grupo de jóvenes y en su cabeza él empezó con otros jóvenes a cuidar de las personas en la calle, a los jóvenes drogaditos y en sus necesidades de pobreza. Y entonces los jóvenes dicen, padre, yo quiero ser como usted. Y él pensó, bueno, los chicos se van al seminario, las hermanas a las chicas al convento y van a entregar su vida a Dios, pero ellos dijeron, no, yo quiero ser como tú. Y ahí empieza muy pequeño en una casa, aún en San Pablo, nuestra comunidad. Este deseo en 2001 de vivir pobremente con los pobres. Y esta semilla que empezó tan chiquito se ha desarrollado y ahora ya estamos en 15 países, pero todo por la obra de las manos de Dios. Entonces, en 17 años ya estamos ahí en poquito. Lo que hacemos no es grande, no es profesional, pero con el amor que el Señor nos da, ya hemos llegado en la vida de muchas personas. ¿Y cómo viven? ¿Cómo empiezan? Porque claro, tienen que comer y tienen ¿no? que vestirse. ¿De dónde consigue el dinero si están entre los pobres y allí no hay de dónde sacar? A ver, hermana María Goretti. Sí, en nuestra comunidad, entonces, como todos los religiosos, hacemos voto de pobreza, ¿verdad? Entonces, ya salimos de la casa de nuestros padres sabiendo que vamos a abrazar la vida de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Una vida muy simple, una vida pobre, humilde. Y la manera que conseguimos las cosas es por medio de donación. Entonces no tenemos un salario, no tenemos ninguna renta fija, ¿verdad? Pero cada mes Dios va providenciando. En el inicio tenemos como que había un mes que comían solo vegetales, pero era lo que se daban a ellos. Entonces, con alegría, estas historias de la comunidad, cómo empezó, pero nunca nos faltó nada. ¿Verdad? Desde el inicio, el Señor en su santa providencia siempre ha providenciado y
como misioneros también hay boletos, hay otras cosas que tenemos que providenciar a estas personas que la hermana comentaba que vino de una vida de prostitución, drogadicción. Ellos pasan por este tiempo en muchos lugares de 9 meses, ¿verdad? Donde están ahí para se recuperar. Y en estas casas que después ellos salen como un testimonio, entonces muchos de ellos no siguen la vida religiosa, pero tienen su lugar en la comunidad, ¿verdad? Para ir predicar en retiros, hablar de su testimonio. Entonces es usar de la historia de ellos para rescatar otras personas. Pero ellos también están en nuestra casa 9 meses y cómo vamos a alimentar por veces 20, 30 que están ahí. Y Dios siempre ha providenciado por las manos de personas que son muy generosas. Entonces ahí también entra hasta hoy, ¿verdad? Tenemos 17 años de fundación, entra esta mano poderosa de Dios que es la providencia. Entonces lo que decimos a las personas que nos ayudan es de que lo que yo hago como hermana, ¿verdad? Como consagrada, ellos no pueden hacer, pero lo que ellos hacen a los pobres, muchas veces financieramente, yo no puedo hacer sin la ayuda de ellos. Entonces, como nos damos de las manos y servimos a los pobres y para amar más al Señor. Y hermana Seráfica, hermana Seráfica, cuénteme usted cuándo los conoce y cómo entra en la fraternidad de los pobres. Ok, yo conocí a las hermanas en la fecha de 2000, a fines de 2011, tenía 14 años. Dentro de mí ya había una inquietación vocacional, estaba discerniendo lo que Dios quería para mi vida. Mi mamá me estaba acompañando, mis parientes, ahí paralelamente también mis otras primas estaban sintiendo el llamado vocacional, que en eso una de mis primas, que también está en la comunidad, se llama hermana María Clara, ella conoce a las hermanas cuando ellas estaban haciendo su misión dentro de la cárcel, y ella, como estaba en un grupo de jóvenes, fue a ese grupo y se reunió con las hermanas, y las hermanas le invitaron a ella a hacer una experiencia vocacional. Y yo me fui con ella a esa experiencia vocacional que fue ya en 2012, de 2011 para 2012, con esa inquietud de saber lo que Dios quería de mí. Cuando llegué en la casa de las hermanas, les conocí a ellas y la primera cosa que me llamó la atención fue el uso del hábito y la forma pobre de poder vivir. Como la hermana comentaba, todo era de donaciones, hacíamos artesanato como venta de rosarios, pero cuando las he visto así tan pobres, pero eran tan felices y sirviendo a los pobres, y me fui en una parte muy pobre de la ciudad que me había ido, y ahí he visto que cómo ellas cuidaban de los pobres, de los niños que andaban por las calles, de los indigentes, y en ese momento Dios me hizo la confirmación de que mi vocación era para el servicio a los pobres. Ahí hablé con las hermanas, como tenía 15 años, me dijo, creo que tienes que hacer un buen acompañamiento, eres muy jovencita. Yo le dije, bueno, hermana, si no me quieres, me puedo ir a otra comunidad porque yo sé que Dios me llama ahora. La hermana me miró, me dijo, oh, ok, vamos a hablar con tus padres. Si tus padres dicen que sí, la comunidad te va a aceptar. Pero me dio todas las reglas de cómo vamos a hacer, de cómo vamos a vivir. Hay que siempre va a ser una vida pobre, viviendo la vida de Jesús, sirviendo al más pobre. Y ahí entré en la comunidad el día 11 de febrero de 2012. ¡Qué maravilla! Enhorabuena, qué valiente, tan jovencita, muy escogida por Dios, sí. Sí. Y ahora, hermana María Goretti, ahora quería que nos hablara de la espiritualidad. ¿En dónde se apoya sobre todo en la fraternidad de pobres de Jesucristo, ¿no? Sí. Entonces la frase que engloba nuestra comunidad es Jesús todo, todo de Jesús. Entonces es este deseo que tenemos de, como decía, de vivir la pobreza de Cristo en Belén cuando nació, ¿verdad?
el trabajo muchas veces escondido que Jesús vivió en Nazaret, después también la vida pública de Jesús, pero siempre poniendo al Padre, ¿verdad? Como luz, ¿verdad? Jesús siempre se puso así como este hijo obediente al Padre, a su Padre. Y también en la cruz, ¿verdad? Para gozar de la resurrección. Entonces, es esta espiritualidad de Jesús todo, ¿verdad? De toda su vida. Y queremos ser todo de Él. Entonces, nuestro deseo es sermos completamente por enteros de Jesús en nuestra vida consagrada, en nuestro cuerpo, nuestra alma, cuando estamos trabajando, rezando, durmiendo, que sea todo de Jesús y para Él. Pero también queremos tener Él por entero, pero también cuidar de Jesús por entero. Entonces, por esto que la espiritualidad está en paralelo con nuestra vida apostólica, que no es los pobres solamente en la calle, no, son los niños. Por ejemplo, de donde la hermana viene, hay un lugar con mucha basura y los niños se van ahí. Entonces, ahí trabajamos con los niños. Otros lugares es en la cárcel, otros lugares en Centroamérica hay un problema muy grande con prostitución. Entonces, las hermanas se van, todo como ahí en Guatemala, una vez a la semana, las hermanas se van donde ellas trabajan, rezan con ellas, están con ellas, y una vez a la semana ellas vienen en la casa de las hermanas para estar con ellas. Entonces, para nosotros es también cuidar de Cristo, porque reconocemos que cuando hacemos algo por el menor, el más pequeño, ¿verdad? Es para Cristo mismo que hacemos. Entonces, estamos con los pobres en la calle, en la cárcel, personas en prostitución, drogadicción, porque así como recibimos Jesús todo, también queremos dar toda nuestra vida a Jesús por medio de los pobres. Muy bonito. Vamos, me parece, y qué difícil, ¿no? Pero, ¿y tenéis algo que ver tenéis paternidad espiritual con San Pablo o con San Francisco? Eso quería también que me contara. Sí. ¿Qué tienen que ver? Tenemos nuestros patronos, ¿verdad? Entonces, San Pablo es por su osadía de salir y predicar, se me acepta o no, yo voy a predicar la palabra de Dios. Nuestro segundo patrono es San Francisco de Asís. Nuestro fundador desde el comienzo dejó muy claro de que nuestra espiritualidad sería franciscana, la parte de la pobreza, de la alegría fraterna, de en todo dar gloria y alabanzas a Dios, en especial del amor al pobre que nuestro fundador tiene. Viene de esa espiritualidad franciscana. También, junto con Francisco, no podemos perder a Santa Clara. Al tener San Francisco así como nuestro patrono, Santa Clara, por la espiritualidad esponsal, por el amor al crucificado, por la parte femenina en la cual ella se encuentra, ella entrega toda su vida a Dios. Y para nosotras las hermanas principalmente nos destacamos mucho con Santa Clara de Asís, porque al ejemplo de ella, como ella ha dejado todas las pompas de este mundo para poder ser esposa de Cristo, esposa del crucificado, esa espiritualidad nos marca mucho. Entonces siempre decimos que nuestra espiritualidad es francisclariana, que con Francisco la alegría de servir al pobre, pero también en el oculto de nuestra oración, de nuestra intimidad con Dios. Estando con los pobres, estamos con Jesús. Y eso traemos mucho de Francisco y Clara. Clara que quería salir y evangelizar, y Francisco le dijo, no, tu lugar es adentro, mi lugar es afuera. Entonces, eso nos viene mucho de la parte espiritual de Francisco y Clara. Uh-huh. ¿Y quién más falta? Ahora la hermana María Goretti. ¿Quién era el otro patrón? ¿San Miguel? Sí, San Miguel Arcángel. San Miguel entra por este conocimiento que tenemos de que nuestra lucha y nuestra vida espiritual, nuestro apostolado también no es solamente dar el pan, agua, comida, un techo para los pobres y para nosotros mismos, pero tenemos una lucha que es espiritual. Entonces, si vamos al Evangelio, vamos a ver que Jesús sanó sí muchas personas, pero no todas.
Jesús ha hecho muchas obras exteriores por su poder, porque es Dios, pero siempre la cosa más importante para él era la cuestión de la persona no pecar más, ¿verdad? Porque un problema físico no se compara a una persona viviendo en pecado, porque esto sí puede te llevar al infierno, que es la mayor perdición. Entonces, estando en lugares de prostitución, de personas que fueron abusadas, de personas con tanto sufrimiento, sabemos de que nosotras por nosotras mismos nada podemos hacer. Entonces ahí entra San Miguel para nos ayudar en esta batalla espiritual que tenemos, para quitar a estas personas de una vida en pecado, pero también en nuestra propia vida como cristianos comprender que tenemos una vida espiritual, una batalla espiritual, pero que por la gracia de Jesucristo en la cruz ya somos vencedores, ¿verdad? Entonces San Miguel entra como una protección espiritual. Muy bien, y ahora hermana María Seráfica, no, hermana Seráfica. El día a día de ustedes, ¿a qué hora se levantan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se van a trabajar? ¿O qué un día normal? Ok, un día normal comienza a las 6 de la mañana, al toque de la campana. Todas nos dirigimos a la capilla, tenemos media hora de meditación. Generalmente en ese horario rezamos nuestra coronilla a la Santísima Virgen María, en la cual hacemos nuestra consagración a ella. Después hacemos el oficio de las lecturas, seguidas con las laudes. Después de las laudes tenemos nuestro desayuno, todas juntas en comunidad, la parte fraterna. Después del desayuno, ahí comienza nuestra tarea de la casa, que sería el oficio, la limpieza. Después de la limpieza generalmente ya tenemos nuestras pastorales, que a partir de las 8:30, a las 9 de la mañana hasta el mediodía es la hora de servir a los pobres. Varía mucho de cada casa, hay algunos que dan desayuno, hay otros que salen a las calles, que se van a hacer corte de cabello, corte de uñas, curaciones de heridas, o que tienen comedores por la parte de la mañana o comedores por la parte de mediodía. De mediodía a 3 de la tarde tenemos la adoración eucarística. De las 3 para frente tenemos también nuestro apostolado, varía mucho de cada casa. O esa parte salimos por las calles también dando la parte de alimentación o en la parte de visita en las casas. Generalmente a la parte de la tarde también tenemos evangelización con los jóvenes, retiros, reuniones. Tenemos un grupo también que se llama Set Sobrios, y todo eso vamos encajando en esas horas. De las 5:30 rezamos las vísperas, a las 6 de la tarde cenamos, y de las 6 para las 8:30 queda libre. Generalmente también tenemos nuestro trabajo con los pobres, reuniones con los jóvenes, reuniones para los retiros. Ahí 8:30 terminamos con nuestras completas, y después de las 8:30 ya nos vamos. ¿Ya se van a la cama? Ya, sí, pero depende mucho porque, como todo el mundo sabe, estar en misión es no tener hora para parar. Entonces, yo le digo a la hermana, nosotras somos personas que trabajamos 24 horas al día. Entonces, después de las 8, nuestras oraciones generalmente depende. Salimos por las noches. Aquí en Los Ángeles damos comida, sopa para los homeless, para los pobres que están en las calles. En nuestras casas hacemos pastorales con las mujeres que están en situación, que trabajan solo por las noches. Entonces varía mucho. Es a la hora de dormir, pero nosotros aún estábamos ahí trabajando, sirviendo. Dependiendo de la necesidad del lugar, vamos ampliando nuestro cronograma. Pero esa es la hora de oración, son los que nos colocan juntos para estar. Claro, pero ¿tienen que dormir un mínimo de horas o no? Sí, dormimos. Eso sí, dormimos, pero no pasamos de las 10. Ah, muy bien. Sí. Y hermana María, y otra cosa cuénteme también de cómo ha ido ampliándose, en qué países están y cuántas están en una comunidad. Entonces, nuestras casas de formaciones, tenemos una casa de aspirantado, que es este primer año de la candidata, ¿verdad? Que está conociendo de la vida religiosa.
después se va para una casa de postulantado. Entonces, estos primeros años de formación donde vamos a tener una formación humana, una formación religiosa, ¿verdad? Vamos a conocer la iglesia, el carisma. Después 2 años en el noviciado, hay un año que llamamos año canónico, que la novicia, su primer año se queda en esta casa de formación, no tiene vida apostólica, entonces es un año para ella, para después salir, ¿verdad?, en misión. Entonces es nuestro año en la montaña para después salir para evangelizar. Y después hace los votos y sale en misión. Entonces, en este momento tenemos casas en 15 países, espero me acordar de todos, pero son Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos. Tenemos en México, Canadá, Portugal, África y Francia. Creo que fue todo. No sé si son 14 las que ha dicho, no sé si falta una, no sé. Me falta una. Pero... O sea que se están acercando a España, que todavía no han empezado en España. Sí. Qué bien. Entonces, Y siempre me imagino en cada casa fundan en un lugar pobre, ¿no? sí, siempre somos enviadas con mucha alegría a los lugares más peligrosos, los lugares más pobres, con más violencia. Este es el lugar de donde queremos estar. Entonces, como las hermanas cerca de las mujeres en situación de prostitución, en Paraguay cerca de los niños que están en la calle, aquí en Los Ángeles hay una crisis muy grande con las personas viviendo en las calles, entonces estamos cerca de ellos para que ellos puedan tener este acceso a nosotros. Entonces tenemos nuestro tiempo por ejemplo, en muchos lugares tenemos un comedor, hay la hora, pero por veces es, hermana, ¿puede calentar esto para mí? Sí, hermana, ¿puedes me dar esto? Sí. Entonces siempre para que el pobre siempre tenga acceso a nuestra casa, porque cuando ganamos las cosas, las personas dicen y piensan que es para los pobres. Entonces, nuestro fundador nos ha enseñado, nuestra casa no es de nosotros, la capilla no es de nosotros, nada es de nosotros. Administramos una cosa que son de los pobres. Entonces, ellos tienen que tener acceso a esto, por eso que siempre estamos donde ellos están. ¿Su fundador murió o sigue vivo o dónde? No, sigue vivo, tiene 48 años. Muy joven todavía. Está llegando de aquí a 5 días, está llegando de aquí a 3 días, entonces es bien vivo. Su misión es estar pasando por las casas y estar haciendo sus visitas. Generalmente cuando va a haber una nueva misión, él envía a algunas hermanas o él mismo va al lugar para poder vamos a hacerle, dar el primer pie, el primer paso en la misión. Pero él está en este momento por Brasil. Ahí de Brasil se va pasando para las casas, va visitando, va viendo si está todo tranquilo. Como fundador, el papel de poder sustentar, como fundador, el papel de poder ver las necesidades, de poder conducir, de poder llevarnos por ese camino correcto, de volver, esta es la espiritualidad, este es el carisma. Como fundador tenemos nuestro carisma muy vivo, entonces cuando llega a nuestras casas, nosotros decimos, es tiempo de volver a beber de la fuente, porque Él es, digamos, el canal que Dios nos da para poder beber, pero está vivo. Bueno, se me acaba el tiempo, tenía muchísimas más preguntas, pero se nos acabó, porque esto tenemos 25 minutos y se acabó, pero si quieren despedirse, decir unas palabras cada una para si nos están oyendo jóvenes o personas, si quieren despedirse, ánimo, adelante. Sí, bueno, primeramente queremos pedir las oraciones para nuestro ministerio. Y yo como joven también iba a decir para cada joven rezar por su vocación, porque creemos que corresponder a nuestra vocación es el camino de la felicidad y todos queremos ser felices. Entonces rezar, y sea el matrimonio, sea una vida de celibato, sea una vida consagrada, religiosa, si este es tu llamado, que puede le echar ganas, ¿verdad? Hacerlo con mucha alegría, y que este es el camino del Señor para ti, y no tener miedo, principalmente si es la vida religiosa, ¿verdad? Porque es una vida de mucha alegría
y que la promesa del Señor se cumple de que dejamos nuestra casa, un papá, una mamá y ahí ganamos todo el mundo por recompensa. Y esto es muy bonito. Muy bien. ¿Y usted, hermana Seráfica? ¿Quiere decir algo? Sí, quiero solamente incentivarle a todos ustedes que están viendo en este canal a poder mirar alrededor de ustedes y ver a Jesús de una forma diferente. La palabra de Dios nos va a decir en Mateo 25, estuve con hambre y me diste de comer, estuve con sed y me diste de beber. Entonces, hacer cumplir esa palabra, ese evangelio también en tu vida. Nosotras vivimos aquí como religiosas, llamadas al servicio de los pobres, pero te quiero invitar a ti a poder a encontrar a ese Jesús todo, para que ese Jesús todo te pueda alcanzar en su totalidad. Que el servicio a los pobres sea también tu primordialidad. No tengas miedo de servir a los pobres, no tengas miedo de parar y hablar, porque muchas veces son los pobres que van a curar nuestras heridas. Y no se olviden, junto con San Pedro, los pobres estarán para abrir las puertas del cielo. Entonces, muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Nos ha encantado, a ver si les vemos pronto por España. Ok, gracias. Sin más, con el testimonio preciosísimo de las hermanas de los pobres de Jesucristo, de la Fraternidad de los Pobres de Jesucristo, les dejamos hoy y les animamos a ellas y a nosotros a rezar por ellas para que puedan venir a España también. Y sin más, hasta el próximo programa. Gracias.